Vamos a leer el Salmo capítulo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Entonces, bajo el lema que se está manejando, reconstruyendo nuestro ser en lo personal, hoy nos toca hablar de lo familiar. Amén. Vamos a hablar de reconstruir nuestro ser en el aspecto familiar. Bueno, orando al Señor, fui llevado al Salmo capítulo 128, que acabamos de leer como base de la predicación de la palabra de Dios esta noche, y encontré que este salmo es una enseñanza que pudiéramos describir como el orden divino en la vida cotidiana de un hogar, y también tomando el argot de la profesión del hermano Yesid, podríamos decir que el Salmo capítulo 128 serían como los planos para poder construir un hogar feliz y un hogar bendecido por Dios. Amén. ¿Cuántos tienen un hogar feliz esta noche? Oiga, pero muy poquitos. Bueno, yo tengo un hogar muy feliz, amén, constituido por el Señor. ¿Cuántos tienen un hogar feliz? ¿Y cuántos tienen un hogar bendecido por Dios? Así que eso es el ideal en la iglesia. Amén. Que Dios pueda ayudarnos a construir hogares felices y hogares bendecidos por Dios. Eso es el Salmo capítulo 118. Un hogar feliz y un hogar bendecido por el Señor. Este Salmo capítulo 128 nos enfatiza 4 cosas interesantes. La primera es el temor de Dios y la obediencia a su palabra. Número 2, nos habla de la importancia del trabajo. Número 3, nos habla de las responsabilidades en el hogar y en la sociedad. Y entonces este Salmo capítulo 128, como la cuarta cosa que nos enfatiza, es que la bendición y la prosperidad es la observancia, es el resultado del temor al Señor, de ser un buen trabajador y de ser un buen mayordomo en el hogar y en la sociedad. Al nombre de Jesús la gloria. Así que este ideal de hogar que estamos logrando alcanzar y que algunos ya logramos experimentar grandes bendiciones de parte del Señor, está incluyendo 3 componentes bien interesantes para que nosotros meditemos sobre ellos. El primero está en el versículo 1. El versículo 1 comienza diciendo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Amén. Y cuando yo leo ese versículo número 1 del Salmo capítulo 128, entonces debo centrarme en el primer componente para que mi hogar sea bendecido y sea feliz. Y ese primer componente es el componente espiritual. Amén. Lo que nos encierra este Salmo capítulo 128 es el componente espiritual. Y recuerde que la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso o con buena suerte. Y está diciendo que el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos será un hombre feliz, será un hombre dichoso y será un hombre bendecido por el Señor, que no estará corriendo tras las bendiciones, sino que, como dice la Biblia, las bendiciones lo van a alcanzar a él. Cuando él menos piense, la bendición de Dios llegará sobre él, y entonces esa bendición lo va a alcanzar. Así que para que ese hogar sea un hogar feliz y un hogar bendecido, no se puede olvidar el componente espiritual. Y en ese componente espiritual, entonces el hombre de Dios está marcado porque en su vida se observa y tiene una gran cantidad de temor de Dios en su vida. Es un hombre que es temeroso de parte del Señor.
Por eso la primera parte del versículo está diciendo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. La persona que viva bajo el temor de Dios, la persona que observe el temor de Dios, la persona que viva bajo esa importante premisa que es el temor del Señor, entonces será un hombre que llevará una vida de bienaventuranza y una vida de bendiciones. Está diciendo entonces que ese hombre tiene ese componente espiritual marcado en su vida. El temor de Dios está sobre él, pero también está hablando que ese hombre es el sacerdote espiritual de su casa. Y qué interesante es que se pueda observar en un hogar que el hombre no solamente sea el proveedor, que el hombre no solamente sea el trabajador, que el hombre no solamente sea la cabeza del hogar, sino que sea el hombre que siempre está buscando de Dios, que es el hombre que está dando ejemplo de las cosas de Dios, es el hombre que está invitando a su familia a reunirse, a buscar la presencia del Señor, a ir a la iglesia, a llegar a servirle al Señor. Entonces aparece ese componente espiritual, está el temor de Dios en su vida, es el sacerdote espiritual de su casa, es el que se reconoce porque está inquieto por conocer más de la palabra del Señor, está leyendo la Biblia constantemente, está dando ejemplo a sus hijos de oración, a sus hijos de servicio a Dios, está impulsando a su casa para que vivan para Dios, está diciendo como Josué antes de morir: hay que escoger entonces a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No está preguntándole a su familia si van a servir o no van a servir, está colocando un imperativo sobre su casa y está diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Al nombre de Jesús sea la gloria. Este componente espiritual está diciendo que en él está el temor de Dios, y por ende, si en él está el temor de Dios, no es simplemente un asistente a la iglesia, no es simplemente un asistente al templo, no es el que va cada 15 días sagrado al culto y se hace en la última banca y se duerme en medio de la enseñanza. La Biblia está diciendo que este hombre teme a Dios, número uno, y número dos, está diciendo que este hombre anda en todos sus caminos. Amén. Así que tiene una observancia de la palabra del Señor. No solamente va al templo, no solamente va a la iglesia, es el mismo en la casa, es el mismo en el trabajo, es el mismo en la iglesia, es el intachable, es el hombre, amén, de Dios, es el hombre que se reconoce por su espiritualidad. Así que es el hombre que anda en los caminos del Señor. Amén. Seguramente, como dice el Salmo capítulo número 1, en la mañana y en la noche está meditando en la palabra de Dios, y aunque probablemente su vida no es 100% perfecta y tiene algunos defectos que seguramente se logran identificar, su calificación general es que este hombre es un hombre de Dios, es un hombre íntegro. Su componente espiritual tiene una gran importancia y una gran relevancia en su vida. Ha puesto en orden las prioridades de su existencia, y en su existencia el primero es Dios, y está para ello, está para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo estaba esta semana aconsejando a una hermana y estaba hablando con ella por teléfono, y le dije: hermana, y va a ir esta noche al culto. No, pastor, mi esposo llega a las 7 de la noche y qué pesar, llega cansado de trabajar y tengo que quedarme a darle la comidita. Bueno, ¿y por qué el varón que llega cansado no puede calentar la comida y enviar a su esposa al culto para que se goce en la presencia de Dios? ¿Por qué el varón tiene que esperar que su esposa esté ahí, le dé la comida y no puede calentar la comida? Me extraña. Estamos en un mundo moderno. Así que yo le decía: hermana, pero es delicado, usted no está viniendo a la iglesia. Si es que mi esposo llega tarde de trabajar y yo debo quedarme para calentarle la comida. Y aparte de ello, los fines de semana mis hermanos inconversos nos invitan a algún lado. Esta semana no voy a poder ir esta semana al culto porque mi esposo llega después de las 7 de la noche, y el domingo me van a celebrar el cumpleaños. Y le dije: hermana, ¿y entonces Dios dónde queda?
La prioridad de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios en su existencia? Yo administré una pareja que los domingos no asistían regularmente a la iglesia, muy buenos trabajos, y cuando miraba los estados de WhatsApp, estaban en Puerto Mojarra a las 10 de la mañana, a las 12 estaban arriba, ¿en dónde? En Villarrestrepo, ¿verdad? Y a las 5 de la tarde estaban en otro lado comiendo cholados. Y hermano, ¿qué pasa? Que no lo hemos vuelto a ver en la iglesia. Hermano, mucho trabajo y el poco descanso. Entonces nos da por irnos a algún sitio. Y hoy en día están en una crisis impresionante. Porque aquí dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y bienaventurado el hombre que anda en sus caminos. Aquí hay un hombre que está cumpliendo un excelente rol. Es la cabeza espiritual del hogar. Es el hombre que está dando ejemplo de las cosas del Señor. Y no puedo dejar de predicar este sermón sin recordar a mi papá, que a las 5 de la mañana muchas veces nos despertaba allá orando de rodillas, pidiendo al Señor por los pastores, por la obra misionera, por el consistorio de ancianos, por la iglesia y por sus hijos. Y cuando nos levantábamos e íbamos a bañarnos, pasábamos por el cuarto de él, y ahí estaba con su Biblia de letra grande abierta, leyendo, y sus colores, rayando la Biblia, subrayándola en los versículos, porque ahí había un hombre temeroso de Dios, que andaba en sus caminos, que amaba a Dios, que su prioridad era el Señor, que sabía que Él era la fuente y que de ahí se desprendían todas las bendiciones que necesitaba su hogar. Entonces hoy en día parece ser que las prioridades las hemos cambiado, pero la Biblia y Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y su palabra fue escrita para todo tiempo, para ayer, para hoy y hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Al nombre de Jesús la gloria. Este hogar ideal, este hogar bendecido por Dios, número uno, aparece en un componente espiritual que debemos revisar esta noche. Y si ese componente está bien, gloria a Dios por ello, pero si no, debemos reforzarlo, debemos reconstruir. Hay que tumbar para volver a reconstruir, hay que derribar para volver a renovar y hacerlo conforme está diciendo la palabra de Dios, porque no se le olvide, Dios jamás se equivoca. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos. El segundo componente está en el versículo número 2 y habla del componente laboral. Y está diciendo: cuando comieres del trabajo de tus manos, entonces bienaventurado serás. Vuelve a aparecer la palabra bienaventurado. Y yo no sé aquí, pero yo he conocido creyentes que antes de llegar al culto pasan por la agencia de chance, ¿verdad? Y muchas veces dejan la ofrenda allá y están todavía apostando al chontico y cómo sale la lotería de Tolima, y me compro la de fin de año y voy al baloto a ver si de pronto tengo suerte por ahí, y creen que su suerte está basada en otras cosas y no en Dios. Y aquí vuelve a repetirse de nuevo la palabra bienaventurado. Cuando comieres el trabajo de tus manos, entonces bienaventurado serás y te irá bien. Así que yo entiendo aquí varias cosas. Número uno, que ese hombre es un buen trabajador. ¿Sí o no? Este hombre es un buen trabajador. No está cada 8 días cambiando de trabajo. No es como dijo un hijo mío en algún momento: antes que me echen yo renuncio. ¿Y por qué lo van a echar si es un buen trabajador? Digo: no, papá, pero el día que yo sienta que me veo amenazado por el trabajo, yo renuncio antes que me echen. No, este es un buen trabajador. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Así que entiendo que este hombre que teme a Dios, este hombre que anda en sus caminos, va a expresarlo siendo un buen trabajador. Va a ejercitar su rol como proveedor de su casa.
Es alguien que goza de la bendición del Señor y tiene para proveer para los suyos. No solamente tiene para sí mismo, sino que también provee para los suyos. Y recuerde que la Biblia está diciendo que el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y yo en alguna ocasión, administrando un hermano, me decía: hermano, es que voy de mal en peor, es que a mí no me resulta nada, es que el trabajo no sirve para nada. Y yo le decía: hermano, la verdad yo no entiendo, creo que usted tiene algún componente en su vida que no está bien, porque yo he conocido hermanos que venden chicles, y vendiendo chicles en una esquina Dios los bendice, y como usted con su trabajo y su profesión Dios no lo bendice. Tiene que haber algo. Revísese cómo está usted trabajando, y si usted está siendo fiel al Señor, si está dando sus votos, si está pagando sus ofrendas, si está pagando sus diezmos, si está dando sus primicias. Porque si usted no lo hace, hermano, se está cortando la bendición para sí mismo y también para su familia. La Biblia está diciendo: cuando comieres del fruto de su trabajo, bienaventurado serás y te irá bien. Hermano, nosotros fuimos diseñados y creados por Dios para ser proveedores de la casa. Al nombre de Jesús la gloria. Pero también se nos dio un papel desde que Dios nos creó, y el papel que Dios nos dio cuando nos creó es que seamos buenos administradores. Amén. Así que este no solamente es un buen trabajador, también es un buen administrador de las cosas del Señor. Seguramente tiene claras ese presupuesto, sabe cómo debe gastarlo, en qué debe invertirlo, que es lo primero. Separa primero lo de Dios y luego lo de su familia. Y si no es un buen administrador, entonces probablemente Dios le ha bendecido con una buena mujer que también sabe administrar, entonces puede confiar en ella la labor de la administración. Lo cierto es que está diciendo este pasaje que este hombre está en la capacidad de comer del trabajo de sus manos, y que también le alcanza para todas sus responsabilidades. Aleluya. Porque este hombre, está diciendo el pasaje, que le va bien en su trabajo, le va bien en la iglesia, le va bien en la vida. Este hombre está disfrutando de la bendición de Dios, y la Biblia está diciendo que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No está hablando del tamaño del sueldo, está hablando del tamaño de la bendición de Dios, de la fidelidad a Dios. Porque a veces cuando el sueldo es poquito y se es fiel a Dios, Dios bendice y se aumenta. Y cuando Dios aumenta, entonces también nos da la generosidad de dar mucho más para que el ciclo no se acabe, porque Dios de nosotros está lleno de recursos y su deseo es bendecir a la iglesia. Al nombre de Jesús la gloria. Yo alguna vez, hablando de mayordomía, decía: hermanos, si Dios nos pide, no es para quitarnos, porque Dios sabe qué manejamos, qué tenemos, cuánto ganamos. Él conoce nuestras necesidades. Pero si Dios nos pide, no es para quitarnos. Por el contrario, hay que entender que si Dios nos pide, es para bendecirnos. No es porque Él necesite, porque Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. La Biblia dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Pero cuando Dios me pide algo, Dios me pide, amén, para luego bendecirme, porque Él no pide para quitarme. ¿Qué buen padre le va a pedir a su hijo para quitarle? No, Señor. Si el padre tiene cómo darle a su hijo y gozar de su bendición que Él no tuvo, se lo va a dar. Y Dios es más bueno que nosotros. Así que este hombre, aleluya, me recuerda a José cuando estaba en la casa de Potifar, donde colocaba sus manos, Dios lo bendecía, y todos se daban de cuenta que ese hombre era un hombre bendecido por Dios. Su patrona, aleluya, vio a José y dijo: este hombre tiene la bendición de Dios. Y hay creyentes que no los echan de sus empresas porque ese hombre ora por la empresa, ora por el patrón, es cumplido en el trabajo,
trabajo, da lo mejor de sí. Y donde está ese hombre, está la bendición de Dios. Al nombre de Jesús la gloria. El final de este versículo está diciendo: y te irá bien. Está asegurando la bendición de Dios. Está asegurando que nos va a ir bien, que nuestra labor no va a ser en vano, que no vamos a ser como los que trabajamos mucho y recogemos poco, que no va a ser los que guardamos mucho en el bolsillo y parece ser como saco roto que se pierde, porque así encuentra uno a veces hermanos en la iglesia que trabajan tanto que no tienen tiempo de orar, ni de leer la Biblia, ni de venir a la iglesia, y trabajan muy duro pero no trabajan inteligentemente. Hay otros que no trabajan tan duro, trabajan inteligentemente, tienen la bendición de Dios y tienen tiempo para servirle al Señor y darle la honra y la gloria que Él se merece. Hay gente que trabaja y su trabajo es en vano y es estéril. No hay como el fruto de sus labores. Pero aquí dice que nos va a ir bien, y Dios desea que los hogares de la iglesia en el Jordán les vaya bien, que su labor no sea estéril, que el fruto de sus labores no les sea quitado. Aleluya, al nombre de Jesús sea la gloria, sino que disfrute del consuelo, de la satisfacción y de la bendición de Dios. Mi hijo menor trató de entrar a la universidad pública varias veces y no pudo. Pero lo llevamos a una universidad privada. Y un día yo lo llamé y le dije: ¿cómo vas en la universidad? Y me dijo: bien. Y le dije: mira, esta es la cuota que tengo que pagar este mes de tu universidad, varios millones de pesos. Y yo le decía, y lo hago con alegría. Número uno, porque Dios nos bendice para pagar tu universidad. Número dos, porque tú estás estudiando y estás sacando buenas notas. Y número tres, porque tú estás en la iglesia y le estás sirviendo al Señor y estamos gozando de la bendición de Dios. Bienaventurado el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Te irá bien. Te seguirá yendo bien. Dios te seguirá bendiciendo. Dios tiene bendiciones reservadas para ti muy grandes. Al nombre de Jesús sea la gloria. Pero primero tiene que estar el componente espiritual, porque de ahí se deriva todo. Él es la fuente de todo. Luego aparece el componente laboral. Y luego aparece el componente familiar. Versículo número 3 está diciendo: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así que aquí también aparece un buen componente administrativo. Aquí hay una mujer que administra bien su casa, que ha administrado bien a sus hijos. Aquí hay un padre que ha administrado bien su esposa, su hogar, y también ha administrado bien sus hijos. Aquí entonces aparece una alta calificación para este hogar, y el salmista está reservando ahí dos símiles bastante importantes para tener en cuenta. El primero, que la mujer se compara como una vid que lleva frutos a los lados de su casa, y el segundo dice que los hijos son como plantas de olivo alrededor de su mesa. Y seguramente usted lo ha escuchado aquí en varias ocasiones, que la vid o el arbusto de uvas habla de una vida fructífera, que en la Biblia simboliza a Israel, pero también simboliza la prosperidad y también simboliza la abundancia. Está diciendo que esa mujer es una buena administradora, es una mujer que también Dios la ha bendecido y trae prosperidad a su casa, y que Dios bendice en lo que ella hace, y que en ella también hay abundancia. Es una mujer no estéril, sino que también es una mujer fructífera en bondad, en ahorro, en ayuda, en afecto para su esposo y también para sus hijos. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Al nombre de Jesús la gloria.
Pero también sigue diciendo, y que tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Se compara a los hijos como los olivos, y se dice que en el lenguaje bíblico los olivos son fuente de alegría y fuente permanente. Aleluya. Y aunque los olivos tardan mucho en madurar, cuando ya maduran y empiezan a dar fruto, entonces son rentables. Eso quiere decir que los hijos, como dice la palabra del Señor, son herencia del Señor y son la alegría del hogar, y hay que disfrutarlos. No son una maldición, ¿verdad? Ni son un castigo. Los hijos de nosotros son una bendición de parte del Señor, y hay que amarlos y disfrutarlos, porque crecen muy rápido y también se van, y el nido nos queda vacío. Y cuánto los extrañamos cuando ellos se van. Pero entonces nos está diciendo que tanto papá como mamá debemos cultivarlos con paciencia, porque los hijos son bastante valiosos. Amén. Una herencia es algo valioso, pero si es una herencia de parte de Dios, también es valiosa. Entonces dice la palabra del Señor: tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Son valiosos, y ellos seguramente bien cuidados, bien enseñados, programándolos con los códigos de la palabra del Señor en su vida. Entonces serán como los olivos, que cuando dan fruto, entonces dan una cosecha rentable, y la darán por muchos años. Se dice que un olivo, para que pueda ser productivo, tiene que tardarse por ahí 35 años. El árbol de olivos comienza a dar sus primeros frutos entre los 5 y los 10 años. Pero los árboles de olivo a los 35 años empiezan a dar su cosecha más abundante, y durará dando una cosecha abundante por ahí hasta los 150 años. Y cuando los olivos entran en etapa de envejecimiento, entonces su fruto no será como antes. Pero el olivo habla de un símbolo de longevidad y también de productividad. Y yo recuerdo a mi papá, que no era muy bueno en este tema, y cuando mi hermana le decía: papá, me regala para un lápiz, él decía: no tengo plata. Papá, me regala para un borrador, se me acabó la plata. Papá, se me acabó el cuaderno, busque otro que lleve a la mitad y empiece la mitad de atrás para adelante. A mí nunca me dieron estudio. Y esa era la mentalidad de mi papá. Pero si él hubiese considerado este salmo y hubiera escuchado una enseñanza como estas cuando nosotros estábamos pequeños, entendería que la mejor inversión era invertir en sus hijos, era invertir en lo espiritual, y también era invertir en lo secular, para que ellos llegaran a tener una profesión, a valerse por sí mismos, y fueran como plantas de olivo, con fruto perenne, con fruto constante y con fruto de muchos años. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así está diciendo este versículo 3, hablando del componente familiar, que los niños, los hijos dentro de la familia de la fe, no son como la hierba. Amén. Yo alguna vez estuve en un parque predicando en una campaña evangelística, y antes de predicar me fui a evangelizar a unos muchachos de una pandilla, y ellos me decían: no, pastor, la verdad el evangelio no nos gusta, esa vida no es para nosotros. La vida de nosotros es la vida de las calles. ¿Y sabe qué me decían ellos? Ellos decían: nosotros no nacimos para semilla. Nosotros moriremos muy pronto, pero moriremos en nuestra ley. Pero la Biblia está diciendo que nuestros hijos no son como la hierba, porque la hierba hoy es, ¿cierto? Luego se seca, luego se corta y ya no existe. Yo tengo 3 hijos. El primero es la pinta, el segundo es la pareja, el tercero es el accidente, el cuarto es carnalidad, el quinto es haber negado la fe, y el sexto es peor que un incrédulo. Y yo tuve un compañero que cuando le dije a él, éramos del comité de los jóvenes, éramos jóvenes y bellos. Ya no somos jóvenes, pero lo que él me dijo a mí:
Yo le dije: Germán, ¿cómo te parece que mi esposa está en embarazo? Imagínese, hermano, nosotros 3 días de campamento nacional de jóvenes y 8 días de asamblea y 2 días de viaje fuera de la casa, con menos de 35 años y la testosterona alborotada por todo el cuerpo. Es cuando uno llega a casa, llega a gozar con la mujer que Dios le ha bendecido. Y hermano, y quedamos en embarazo, estamos en embarazo. Y me dijo él: ¿y usted cómo se le ocurre traer hijos al mundo? ¿Y si su hijo le sale un ladrón? ¿Y si su hijo le sale un vicioso? ¿Y si su hijo le sale un sicario? ¿Y si su hijo le sale un homosexual? Eso me dijo un compañero y yo me sentí mal por ello. Pero cuando iba rumbo a la casa yo dije: ¿pero cómo es posible? Si ese hijo es el fruto de mi esposa y yo, del amor de mi esposa y yo, y si ese niño nace, será la voluntad de Dios. Y yo soy un siervo de Dios y yo le sirvo a Dios. Y entonces, ¿por qué mis hijos debo considerarlos que van a llevar ese camino y ese rumbo? ¿Por qué no puedo considerar que mis hijos van a ser felices? ¿Y por qué no puedo creer que mis hijos permanecerán en la iglesia? ¿Y por qué no puedo pensar que yo voy a bautizar a mis hijos como los he bautizado a todos 3? ¿Y por qué no puedo esperar que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo como lo recibieron ellos 3? ¿Y cómo no voy a querer yo verlos sirviendo al lado mío en las iglesias donde yo vaya a ser pastor? Y entonces dije: no, yo no acepto lo que dice mi compañero. Yo acepto que tengo un Dios muy grande y que mis hijos no son como la hierba, que hoy están y mañana no están. Mis hijos serán como olivos alrededor de mi mesa, porque tengo un Dios a quien les sirvo y ellos tienen un Dios a quien les sirve, y a su debido tiempo dará su fruto. Aquí hay 2 imágenes bien lindas en este salmo: la vid y el olivo. Y la vid y el olivo son símbolos bíblicos de una vida abundante y de un hogar abundante. Y yo no sé qué tienes tú que decir de parte del Señor, pero yo tengo que decir de parte de Dios que desde el tiempo que lo conozco, Él me ha tratado bien. Él nunca me ha dejado. Él nunca me ha desamparado. Yo llegué a la iglesia en la crisis total y en la ruina total, pero hasta el día de hoy lo que tengo es por su gracia y por su misericordia. Dios me ha bendecido. Y mi mamá me decía: William, joven fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No se está comparando aquí la mujer como el trigo y los hijos como el maíz, que son alimentos básicos. Está diciendo: es como la vid y el olivo, que está diciendo que son de mucha bendición. Aleluya, al nombre de Jesús la gloria. Creo que esta noche, para terminar este sermón, necesitamos que el componente espiritual se afirme, que el componente laboral no se descuide y que el componente familiar esté muy bien. Y si esos componentes están bien, entonces saltamos al versículo 4, donde yo quiero que terminemos esta noche en familia y nos centremos, y dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Así que ese versículo lo que está diciendo es que la bendición de Dios está disponible para todos. Dios en esta iglesia no tiene acepción de personas y tampoco tiene acepción de familias. Dios aquí en esta iglesia tiene la bendición para todas las familias, tiene la bendición para todos los hogares, tiene la bendición para todos los componentes de la iglesia. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Si tú temes a Dios, vas a ser bendecido. Si yo temo a Dios, voy a ser bendecido. Esta bendición está disponible para todos los que le honren. Está disponible para todos los que le respetemos.
No depende de la raza, ni de la clase, ni de la educación, ni la inteligencia. No depende de dónde vivas. No depende en qué ciudad estés. No depende del país donde está. No depende de la bolsa de valores. No depende del valor del peso. No depende del presidente. No, depende del Dios dueño del oro y de la plata. La felicidad no es de los ricos. La felicidad no es de los poderosos. La felicidad no es de los prósperos. Aleluya. La felicidad es de los que tememos al Señor y de los que andamos en su camino. La felicidad es para todos los integrantes de IPUC El Jordán. Alguien diga amén. La felicidad es para ti, para tu familia y para tu casa. Al nombre de Jesús sea la gloria. Yo creo que el varón de Dios aquí en las mañanas se levanta y dobla sus rodillas y dice, como yo digo en mis oraciones: Señor, bendice la iglesia. Señor, bendice los hermanos. Señor, bendice cada hogar. Señor, bendice la labor de cada hermano. Bendice sus empresas. Bendice sus emprendimientos. Bendice, Señor, lo que ellos hacen. Aleluya, porque el versículo 5 hay un tremendo deseo y una tremenda bendición. Y dice: bendígate Jehová desde Sión. Veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de los hijos, pasea sobre Israel. Y yo esta noche quiero decirle algo, hermano. Dios desea bendecirnos. Dios no quiere retener la bendición. Me llamó la atención hace unos días, hacia las 9 de la noche, ya rumbo a casa, en un semáforo, una anciana con unas almohadas, vendiendo almohadas en un semáforo como a las 9 de la noche. Y yo me preguntaba, ¿por qué una anciana a esta hora vende almohadas? Con el frío de la noche y ya cuando el día está terminando. No sabía quién era cuando un compañero mío de presbiterio me dijo: yo tengo una anciana que vende almohadas en la noche en una esquina. Y uní la una con la otra. Y digo, y su hogar es un desastre. Sus hijas son adictas a la droga. Su hogar da pesar, da lástima. Tiene un nieto y ahora tiene que cargárselo para ir a vender las almohadas. Y no hay ayuda que le alcance, no hay dinero que le alcance. Pareciera como un hogar castigado. Pareciera un hogar que no tiene la bendición de Dios. Pareciera una mujer como que Dios no la socorre, no tiene compasión de ella, pero no es así. Lo que pasa es que para gozar de las bendiciones de Dios hay que saber construir un hogar. Hay que saber colocar las prioridades. Hay que saber obedecer a Dios. Y entonces, como dice la palabra del Señor, seremos bendecidos. Dios nos retendrá la bendición. Amén. Pero debemos observar esos filtros. La bendición de Dios es para todos. La bendición es para nuestros hijos. La bendición de Dios es para tu esposa, para tu esposo y también para todas tus generaciones. Por eso dice: el Señor te bendiga desde Sión. Veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y luego dice: veas a los hijos de tus hijos o a tus nietos, pasea sobre Israel. Oh, yo quiero vivir una vida para Dios. Y yo quiero gozar de la bendición de Dios. Y que mi esposa goce de la bendición de Dios. Y que mis hijos gocen de la bendición de Dios. Y a mis nietos pueda enseñarle que lo que somos es por un Dios bueno y generoso, que nos amó y que nos salvó. Al nombre de Jesús sea la gloria. Yo quisiera preguntar esta noche: ¿cómo está tu hogar? Ahora compartíamos con el hermano Yesid y dice que él va con los directivos a revisar las congregaciones. Y él dice: hay unas que hay que renovar, hay otras que hay que volver a construir. Esta noche, si revisamos los planos de nuestra casa, ¿cómo está nuestra casa? La entrada de Ibagué tiene casas muy viejas, cierto que sí, que son ollas de vicio, que ya no deberían existir. La entrada de una ciudad debería ser muy hermosa, porque esta ciudad es muy hermosa.
¿cierto? Así que hay casas y hay hogares en la iglesia que necesitan dañarse, destruirse para volverse a edificar mejor. Y aquí está el que edifica. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.